Durante mucho tiempo, los romanos disfrutaron de la presencia griega, y con ella, de la cultura material y del pensamiento intelectual. En las colonias helenas del sur de Italia, aprendieron la escritura de los griegos occidentales. Los romanos reconocieron muy gustosamente la superioridad intelectual y artística de la cultura griega. Lingüísticamente quedó reflejada en la lengua. Tras la conquista romana de Grecia, los eruditos romanos aprendieron de las obras griegas y comenzaron a aplicar el mismo análisis a su propio idioma, el latín. El latín fue la lengua de los negocios, de la cultura, del saber y de la promoción social. El latín hablado desplazó poco a poco a las lenguas de las provincias occidentales, convirtiéndose con el tiempo en las lenguas romances. Estas lenguas constituyen un grupo de idiomas genéticamente afines y representan, por lo menos en su patrimonio principal, la continuación del latín, sin que haya solución de continuidad entre uno y los otros. Finalmente, esta división lingüística tuvo una sanción política, con la partición del Imperio Romano, en dos, el oriental y el occidental. La primera traducción del Antiguo Testamento al griego se debió a los eruditos judíos de la época lingüística. Toda la literatura griega se traducía al latín. Los siguientes autores hicieron significativos aportes a la lingüística, considerando al latín y el griego como las lenguas más sobresalientes de esa época. Probablemente, Crates lo único que introdujo fue el pensamiento estoico. La teoría estoica del conocimiento reconoce las sensaciones como fuente común de todas las ideas intelectuales en la memoria. Varrón fue el primer lingüista latino, de quien tenemos noticias escritas. Dentro de su obra, De Lingua Latina,
Trató cuestiones del lenguaje, en general como la controversia entre analogía y anomalía. Llegó a la conclusión de que el lenguaje es análogo, está gobernado por reglas que es tarea del lingüista, descubrir y clasificar esas lenguas. Existen anomalías, pero son semánticas o gramaticales y estas deben aceptarse y registrarse. La doctrina alejandrina hace uso del conocimiento sistemático, debido a su carácter intelectualista, a su apertura a la filosofía platónica y a la utilización del lenguaje religioso. Varrón consideró las palabras del latín como préstamos directos del griego, lo cual sirvió para exagerar y deformar el papel del griego en la historia del latín. En el latín había un caso diferenciado formalmente que no estuvo en griego, el ablativo, que indica por quién es ejecutada la acción. El ablativo comprendía algunos de los significados y funciones sintácticas del genitivo y del dativo griego, como en los siguientes casos. La erudición lingüística latina es la formalización descriptiva de la gramática latina, que sirvió de base para los estudios y la educación en la antigüedad y para la enseñanza tradicional del mundo moderno. Las diferencias entre el latín escrito y el latín hablado se pueden ver comparando el estilo y la gramática de la traducción de San Jerónimo de la Biblia, en donde se observan los primeros rasgos gramaticales de las lenguas romances, con el latín de los textos descritos por los gramáticos clásicos. La obra de Prisciano es la descripción sistemática del latín de la literatura clásica. La pronunciación de los sonidos y la constitución de sílabas son tratadas en la descripción de las letras. Define las literae como las partes más pequeñas del lenguaje articulado, siendo tres las propiedades de estas: nomen, el nombre de la letra; figura, su forma escrita; y potestas, su valor fonético. Los lingüistas de la antigüedad, el modelo gramatical para la descripción del lenguaje consta de la palabra y del paradigma, expresando categóricamente que las divisiones inferiores a la palabra, lo que hoy sería el análisis en morfemas, carecen de significación lingüística.
Finalmente, se darán a conocer algunas de las referencias bibliográficas que formaron parte de la investigación en nuestro tema.